Cleopatra, la mujer que desafió a los imperios, el viento del desierto, sopla sobre las ruinas de Alejandría, entre columnas rotas y estatuas sin rostro. Aún resuena un nombre que ha sobrevivido al tiempo, a los imperios y a las leyendas: Cleopatra. Su historia no es solo la de una reina, es la de una mujer que desafió a Roma, a la historia y hasta a la muerte. La última faraona de Egipto. La mujer que convirtió su inteligencia en un arma y su vida en un mito eterno. Durante más de 2000 años, su imagen ha oscilado entre la realidad y la fantasía. ¿Fue una seductora manipuladora o una estratega brillante? ¿Una reina enamorada o una gobernante despiadada? Lo cierto es que ninguna figura femenina del mundo antiguo ha generado tanta fascinación como Cleopatra VII Filopator, la última soberana de una dinastía que comenzó con un extranjero y terminó con una leyenda. En un mundo donde las mujeres estaban destinadas a callar, Cleopatra habló 7 idiomas. En una época donde el poder pertenecía a los hombres, ella gobernó uno de los reinos más ricos del planeta, y mientras el Imperio Romano extendía sus garras por el Mediterráneo, ella se atrevió a jugar el juego político más peligroso de su tiempo, y lo hizo con una astucia que aún hoy deja perplejos a los historiadores. Imagina el Egipto del siglo I a.C., el Nilo brillando bajo el sol, los templos dedicados a Isis, los barcos dorados navegando hacia Alejandría, la ciudad más avanzada del mundo antiguo. Allí, entre bibliotecas infinitas y palacios de mármol, Cleopatra reinaba como una diosa viva, consciente de que su imagen era tan poderosa como sus palabras. Y fue en ese escenario donde el destino la cruzó con los hombres más poderosos de su tiempo, Julio César y Marco Antonio, 2 generales romanos, 2 amores imposibles, 2 guerras que cambiarían el rumbo de la historia. Con uno aseguró su trono, con el otro selló su tragedia, pero en ambos dejó una huella que Roma nunca pudo borrar. Cleopatra no fue una víctima del poder, fue su encarnación. Supo utilizar la diplomacia, el encanto, la cultura y el mito para mantenerse en pie cuando todos a su alrededor caían. Su historia no es un cuento romántico, sino un drama político, una batalla de inteligencias, una lucha desesperada por la independencia de su reino frente a la sombra de un imperio imparable. Y, sin embargo, su muerte fue solo el principio, porque Cleopatra no desapareció con Egipto, se volvió eterna. Su rostro se reinventó en el arte, en el teatro, en el cine. Se convirtió en símbolo de belleza, sabiduría y poder femenino. Hoy, más de 20 siglos después, su nombre sigue evocando lo mismo: misterio, fascinación y grandeza. Esta es su historia, la de la mujer que desafió a Roma y ganó la inmortalidad. El legado de una dinastía extranjera. Antes de que Cleopatra se convirtiera en la reina más famosa del mundo, Egipto ya no era completamente egipcio. Durante siglos, los faraones habían sido dioses en la tierra, guardianes del Nilo y del orden cósmico. Pero tras la conquista de Alejandro Magno, el trono de los faraones pasó a manos de una familia extranjera, los Ptolomeos, de origen griego-macedonio. Los Ptolomeos gobernaron Egipto durante casi 3 siglos, desde el año 305 a.C., cuando Ptolomeo Isóter, uno de los generales de Alejandro, se coronó como faraón. Aunque adoptaron la apariencia de los antiguos reyes egipcios, hablaban griego, vestían a la manera helénica y mantenían costumbres extranjeras. Su poder no se basaba en la fe de los antiguos dioses, sino en la fuerza militar, las alianzas y el oro que fluía del Nilo. Pero entre todos los gobernantes de esa dinastía, solo uno entendió que para gobernar Egipto no bastaba con dominar su territorio, había que entender su alma. Esa fue Cleopatra. A diferencia de sus antepasados, Cleopatra aprendió el idioma egipcio, honró a sus dioses, estudió sus costumbres, y se presentó ante su pueblo no como una reina extranjera, sino como una reencarnación de Isis, la diosa madre, símbolo de sabiduría y fertilidad. Fue la primera y única de su dinastía en hacerlo, y ese simple gesto cambió todo, porque mientras Roma veía en Egipto una joya que podía conquistar, los egipcios veían en Cleopatra a una soberana legítima, una protectora,
una diosa viva. Logró unir bajo su corona a un pueblo dividido entre el orgullo de su pasado y la presencia de sus conquistadores. Pero el legado ptolemaico no era solo político, también era cultural y científico. Bajo su reinado, Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno, seguía siendo el centro del saber del mundo antiguo. La gran biblioteca y el Museo de Alejandría atraían a los más grandes pensadores, astrónomos y matemáticos de su tiempo. Era el último faro del conocimiento antes de que las sombras del Imperio Romano se extendieran por Oriente. Cleopatra heredó ese mundo híbrido, mitad griego, mitad egipcio, mitad esplendor, mitad ruina. Sabía que su linaje la hacía heredera del poder de los dioses, pero también del riesgo de su caída, porque en una dinastía marcada por las intrigas, los asesinatos familiares y la ambición desmedida, el trono de Egipto era un asiento de oro, sobre un volcán. Así comenzó el destino de Cleopatra, una reina extranjera en su propia tierra, destinada a ser recordada no por su origen, sino por su capacidad de unir dos mundos que parecían irreconciliables, Grecia y Egipto, Oriente y Occidente, razón y mito, y en esa unión, forjó el inicio de su leyenda. Una mujer en un mundo de hombres, en el siglo I a.C., el poder era un juego peligroso, y estaba reservado para los hombres. Las decisiones se tomaban con ejércitos, las alianzas se sellaban con sangre, y las mujeres, incluso las reinas, eran piezas en un tablero dominado por la ambición masculina. Pero Cleopatra no aceptó ser una pieza, ella decidió ser la jugadora. Cuando subió al trono a los 18 años, Egipto era una nación fracturada, amenazada por enemigos externos y por su propia familia. Gobernaba junto a su hermano Ptolomeo XIII, un niño manipulable controlado por cortesanos y generales que querían el poder para sí mismos. Pronto, la joven reina fue traicionada, expulsada de Alejandría y condenada al exilio. Cualquier otra habría desaparecido, pero Cleopatra no era cualquiera. En lugar de rendirse, tejió una estrategia digna de una mente brillante, reunió aliados, formó un pequeño ejército y esperó el momento perfecto para regresar. Y ese momento llegó cuando Roma, la potencia más temida del mundo, puso los ojos sobre Egipto. Mientras los hombres luchaban por el poder, Cleopatra aprendía a dominar el arte más difícil, el del control a través de la inteligencia. Era políglota, culta, astuta y carismática. No necesitaba levantar la voz para imponer su autoridad. Su presencia bastaba. Los cronistas romanos, que la odiaban tanto como la admiraban, decían que su mayor poder no estaba en su belleza, sino en su mente. A diferencia de otras reinas que se escondían detrás de su trono, Cleopatra dirigía personalmente audiencias, negociaciones y rituales. Sabía cómo usar su voz, su mirada y su conocimiento para volverse indispensable. Era, en un mundo gobernado por espadas, una estratega con la palabra como arma. Roma podía conquistar territorios, pero Cleopatra conquistaba voluntades. Sabía moverse entre dos mundos, el de la tradición egipcia, que la veneraba como diosa, y el de la diplomacia romana, donde el poder se medía en oro y alianzas. En ambos, logró lo impensable, ser respetada y temida por los hombres más poderosos de su tiempo. Cada decisión suya era un desafío a las normas, a las expectativas, a los límites que la historia imponía a su género. Mientras otros reyes caían víctimas de su orgullo o de su espada, Cleopatra sobrevivía gracias a su inteligencia política, su instinto y su audacia. Era consciente de que, para mantener el trono, no bastaba con gobernar Egipto, debía aprender a gobernar a los hombres que querían gobernar el mundo, y lo logró, porque en una época donde el poder pertenecía a los guerreros, Cleopatra demostró que la mente podía ser un arma más peligrosa que cualquier ejército. Así, en un mundo hecho para hombres, nació una reina que no solo jugó su juego, sino que cambió las reglas para siempre. La inteligencia como arma en la historia. Muchos reyes han gobernado por la fuerza, otros, por el miedo, pero Cleopatra gobernó por la inteligencia. En un mundo donde el poder dependía de los ejércitos y la sangre, ella comprendió algo que pocos habían visto, que el conocimiento era la forma más pura de poder. Desde muy joven,
Fue educada en el corazón de la cultura alejandrina, rodeada de filósofos, matemáticos y astrónomos. Aprendió griego, egipcio, hebreo, latín, siríaco y árabe. Entendía el lenguaje de la ciencia, la política y el alma humana. Mientras otros gobernantes se enorgullecían de sus conquistas militares, Cleopatra dominaba algo mucho más peligroso, la mente de sus enemigos. Sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo dejar que los demás creyeran que tenían el control. Era maestra en la manipulación política, pero también en la empatía. Podía hacer sentir a cualquiera, desde un soldado hasta un emperador, que estaba frente a alguien que lo comprendía profundamente. Su corte en Alejandría no era solo un palacio, era un centro de poder intelectual. Allí, los sabios del mundo se reunían para debatir sobre astronomía, filosofía y medicina. Cleopatra no era una espectadora, participaba activamente, opinaba, preguntaba, desafiaba ideas. Su curiosidad era insaciable, quería entender cómo funcionaba el universo, pero sobre todo, cómo funcionaban las personas. Esa inteligencia la convirtió en una reina diferente. No solo se sentaba en el trono, tejía redes, predecía movimientos, usaba la información como arma. En una época sin espías modernos, Cleopatra tenía un sistema de mensajeros, diplomáticos y sirvientes que le traían noticias de Roma, de Asia Menor y de los reinos vecinos. Nada escapaba a su mirada. Los romanos, fascinados y aterrados por su astucia, la llamaban la reina de los encantos, pero no por su belleza, sino por su capacidad para doblegar a los más poderosos. Incluso Julio César, el conquistador del mundo, quedó atrapado en su red política y emocional, pero su inteligencia no era solo fría estrategia, también era visión. Cleopatra entendía que Egipto no podía enfrentarse a Roma en la guerra, pero sí podía hacerlo en otro terreno, la diplomacia, la cultura y la influencia. Por eso, transformó su reinado en un espectáculo de poder simbólico. Se mostraba ante su pueblo como la reencarnación de Isis, la diosa de la vida y la sabiduría, y ante los romanos como una soberana educada, refinada y racional. En ambos mundos, era invencible. Cleopatra sabía que la verdadera batalla no se libraba con espadas, sino con ideas, y mientras otros monarcas caían uno a uno bajo las legiones romanas, ella sobrevivía, porque Cleopatra entendió lo que muy pocos comprendieron en su tiempo, que el cuerpo puede ser conquistado, pero la mente solo se rinde ante la grandeza del intelecto. Así, su inteligencia no solo la salvó, la convirtió en leyenda. Cleopatra y Julio César. Alianza o seducción. El destino suele jugar con ironía. Cuando Cleopatra fue expulsada de Alejandría y su trono fue usurpado por su hermano, pocos imaginaban que una mujer exiliada en el desierto lograría recuperar el poder con un solo movimiento, uno tan audaz que pasaría a la historia como uno de los actos más legendarios de la antigüedad. Era el año 48 a.C., Roma había extendido su sombra sobre el Mediterráneo y en medio de una guerra civil, Julio César, el hombre más poderoso del mundo, llegó a Egipto para mediar en la disputa entre Cleopatra y su hermano. Pero Cleopatra sabía que no podía confiar en la diplomacia, tenía que conquistar la mente del conquistador. Y lo hizo como solo ella podía hacerlo, con inteligencia, teatralidad y estrategia. La historia cuenta que una noche, Cleopatra fue introducida en los aposentos de César, oculta, dentro de una alfombra, otros dicen, dentro de un saco de lino para presentarse ante él en secreto. Cuando los sirvientes la desenrollaron, apareció ante el general romano, envuelta en telas, con la mirada fija y una sonrisa que desarmaba cualquier juicio. Aquel gesto fue más que un truco, fue una declaración de poder. Cleopatra no se arrodilló, no suplicó, se presentó como igual. En un instante, transformó su situación de exiliada en la de aliada. César quedó cautivado, no solo por su presencia, sino por su brillantez política y su visión estratégica. Lo que comenzó como una alianza diplomática, se convirtió en una unión legendaria. Juntos, derrotaron a las fuerzas de Ptolomeo XIII y devolvieron a Cleopatra el trono de Egipto. Pero esta no fue una historia de amor común, no, fue una jugada maestra en el tablero del poder mundial. Cleopatra comprendió que al unir su destino al de César,
no solo aseguraba su trono, sino la supervivencia de su país frente a Roma. De esa unión nació un hijo, Cesarión, cuyo nombre significaba el pequeño César. Para Cleopatra, él era más que un heredero, era el símbolo de una nueva era, la unión de dos mundos, Oriente y Occidente, Egipto y Roma, el Sol y el León. En Roma, la relación fue vista como una amenaza. Los senadores temían que Cleopatra estuviera hechizando a César, manipulando sus decisiones, debilitando su lealtad. Pero lo que realmente temían no era su belleza, era su poder, porque por primera vez, una mujer extranjera influía en el hombre que dominaba el imperio más grande de la tierra. Cleopatra acompañó a César a Roma, y su presencia causó conmoción. Vivía en una villa cercana al Tíber, rodeada de lujo egipcio y sirvientes, como una reina en tierra enemiga. Pero cuando César fue asesinado en el Senado, su sueño se rompió en un instante. Aún así, Cleopatra no se derrumbó. Sabía que en el juego del poder, las piezas cambian, pero la partida continúa. Y mientras Roma lloraba a su líder caído, ella preparaba su próximo movimiento, porque para Cleopatra, cada derrota era solo la antesala de una nueva conquista. El esplendor de Alejandría. Si Roma era el corazón del poder militar, Alejandría era el alma del conocimiento y la belleza. Una ciudad que no dormía, bañada por el sol del Mediterráneo, donde el mármol brillaba como oro y el aire olía a incienso, especias y sal. En el centro de esa joya del mundo antiguo, reinaba Cleopatra, la última soberana de un Egipto que todavía deslumbraba al planeta. Alejandría no era solo una ciudad, era una visión de grandeza, el sueño que Alejandro Magno había dejado inconcluso y que Cleopatra se propuso mantener vivo. Bajo su reinado, la ciudad alcanzó un nuevo esplendor. Sus templos se restauraron, sus calles se llenaron de vida y sus muelles se convirtieron en un punto de encuentro para mercaderes, filósofos, navegantes y artistas de todas las culturas. El faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se alzaba sobre el puerto como una llama eterna, visible a kilómetros mar adentro. Era un símbolo de lo que Egipto representaba para el mundo, luz en medio del desierto. Pero el verdadero tesoro de Alejandría no estaba en sus muros, sino en su mente. En su corazón latía la gran biblioteca, el templo del conocimiento más vasto que jamás había existido. Allí se guardaban miles de pergaminos con los saberes de todas las civilizaciones conocidas, filosofía griega, astronomía babilónica, ciencia egipcia, medicina persa, poesía india, y Cleopatra lo sabía. El poder de un reino no se medía solo en su oro, sino en lo que su gente podía aprender. La reina apoyó a los sabios, financió exploraciones, promovió la educación y la investigación. Muchos la consideraban una mujer adelantada a su tiempo, mientras otros monarcas construían fortalezas. Ella construía un legado intelectual. Su corte era una mezcla de lujo y sabiduría. Se celebraban banquetes donde se discutían teorías del cosmos, experimentos con metales y medicinas, y se declamaban versos mientras los músicos egipcios tocaban liras y flautas de plata. Los visitantes romanos que llegaban a su palacio quedaban atónitos. No entendían si estaban en una corte política o en el centro de un sueño. Cleopatra convirtió a Alejandría en una nueva Atenas, pero con un toque místico. La ciencia y la religión no eran enemigas, sino partes del mismo misterio. Cada templo, cada jardín, cada estatua servía tanto para inspirar la mente como para elevar el espíritu. Y todo en aquella ciudad reflejaba su reinado, inteligencia, poder, belleza y equilibrio. Cleopatra no gobernaba solo con decretos, sino con símbolos. Sabía que la verdadera inmortalidad no se alcanza con conquistas, sino con ideas que trascienden el tiempo. Bajo su luz, Alejandría fue más que una capital. Fue la última gran llama del mundo antiguo, un lugar donde los hombres creyeron, por un instante, que podían tocar los secretos del universo. Y en el centro de esa llama estaba ella, Cleopatra, la reina que convirtió el conocimiento en un imperio. Cleopatra y Marco Antonio, amor, guerra y tragedia tras la muerte de Julio César. Roma quedó sumida en el caos. Las alianzas se rompieron, los amigos se convirtieron en enemigos,
y el poder volvió a estar en juego. Entre los hombres que emergieron de aquella tormenta, había uno que destacaba por su valentía, su carisma y su ambición: Marco Antonio, el general más poderoso del imperio. Y fue entonces cuando el destino volvió a mirar hacia Egipto. Cleopatra sabía que el futuro de su reino dependía de Roma, pero esta vez no se trataba de sobrevivir, sino de recuperar la grandeza perdida. Y cuando Marco Antonio la llamó a rendir cuentas, ella no acudió como una súbdita, sino como una diosa. La leyenda cuenta que Cleopatra llegó a su encuentro en una barcaza dorada, adornada con velas púrpuras y remos de plata, mientras el aire se impregnaba de perfumes exóticos. Vestida como Isis, la diosa del amor y la fertilidad, se presentó ante el general romano con la majestad de una reina y el misterio de una diosa. Marco Antonio quedó fascinado, pero no fue un simple flechazo. Entre ambos nació una conexión profunda, una alianza forjada tanto en el deseo como en la estrategia. Ella veía en él al único capaz de proteger Egipto, él, en ella, la encarnación del lujo, la sabiduría y el poder de Oriente. Juntos, eran invencibles, o al menos eso creyeron. Su relación fue una mezcla de pasión, política y ambición. Marco Antonio dejó Roma para unirse a Cleopatra en Alejandría, donde el amor se convirtió en un espectáculo. Organizaban banquetes interminables, donde el vino fluía y las riquezas parecían infinitas. Se hacían llamar el dios Dionisio y la diosa Isis. A los ojos del pueblo, eran más que humanos, eran mitología viva. Pero Roma no perdona la gloria ajena. Mientras ellos celebraban, Octavio, el sobrino de César, preparaba su venganza. En la capital, los enemigos de Marco Antonio lo acusaban de haber sido hechizado por la reina egipcia, de traicionar a su patria por una mujer extranjera, y poco a poco, la historia se torció. En el año 31 alto, calle, las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra se enfrentaron a las de Octavio en la batalla de Actium. Fue una tragedia anunciada. La flota egipcia fue derrotada, y la pareja tuvo que huir de regreso a Alejandría. El sueño del poder compartido se derrumbaba, y con él, su mundo. Aún así, Cleopatra permaneció firme. No huyó, no se rindió. Hasta el final, mantuvo la dignidad de una reina. Y Marco Antonio, consumido por la derrota y el amor, eligió morir antes que vivir sin ella. Su tragedia se volvió leyenda. Un amor tan inmenso que desafió imperios, pero que terminó aplastado por la historia. Cleopatra, sola en su palacio, entendió entonces que había llegado su hora, la hora de la última faraona, la hora en que el amor y el poder se convertirían en mito. El enfrentamiento con Octavio, futuro Augusto, tras la derrota en la batalla de Actium. Cleopatra y Marco Antonio regresaron a Alejandría. Las celebraciones se habían acabado, los palacios estaban en silencio, las estatuas cubiertas de polvo, y el sonido de los tambores romanos resonaba en la distancia. El final del antiguo Egipto estaba cerca. En Roma, Octavio, el joven heredero de Julio César, se había convertido en el amo del mundo. Era todo lo que Marco Antonio, no, calculador, frío y despiadado. Mientras Antonio gobernaba con pasión, Octavio lo hacía con estrategia. Su objetivo era claro: destruir a Cleopatra y eliminar el último símbolo de independencia frente al poder romano. Octavio comprendía el poder de la imagen, el peso del mito. No solo quería vencer a Cleopatra, quería destruir su legado. En Roma la presentaba como una bruja oriental, una mujer peligrosa que había envenenado la mente de Marco Antonio y lo había alejado de su patria. Para el pueblo romano, Cleopatra no era una reina, sino una tentación del Oriente, un monstruo de lujo y manipulación. Mientras tanto, en Alejandría, Cleopatra no se rendía. Su inteligencia seguía tan aguda como siempre. Negoció con emisarios, ofreció tributos, trató de seducir con diplomacia a los enviados de Octavio. Sabía que Egipto no podía resistir una invasión, pero aún creía que podía salvar a su pueblo y a su hijo Cesarión, el heredero de César. Sin embargo, Octavio no quería acuerdos, quería trofeos, y cuando su ejército finalmente llegó a las puertas de Alejandría, el destino ya estaba sellado. Marco Antonio, derrotado y engañado por falsas noticias de la muerte de Cleopatra, se quitó la vida con su espada. Al enterarse,
La reina corrió hacia él, cubierta de oro y lágrimas, y lo tomó en sus brazos. Murió en su regazo, entre el dolor y el amor, mientras el rugido de los legionarios romanos se acercaba. A partir de ese momento, Cleopatra quedó sola frente al poder absoluto de Roma. Octavio la tomó prisionera, pero incluso en cautiverio, ella se mantuvo firme. Sabía que la llevaría a Roma, no como reina, sino como trofeo, para exhibirla encadenada en su desfile triunfal. Y eso, para Cleopatra, era peor que la muerte. En sus últimos días, mientras observaba desde su ventana el amanecer sobre el Nilo, comprendió que su historia había llegado al final. Roma había ganado, pero el precio sería su alma. El mundo antiguo moría con ella. Cleopatra no fue vencida por la fuerza de las armas, sino por el poder del nuevo orden. El nacimiento del Imperio Romano, bajo el mando de Octavio, que pronto sería conocido como Augusto, el primer emperador. Y así, entre el ocaso de Alejandría y el ascenso de Roma, se selló el fin de una era, el fin de los faraones, de los templos, de los dioses antiguos, pero no el fin de Cleopatra, porque incluso derrotada, su nombre seguiría siendo sinónimo de poder, sabiduría y desafío. El fin del reino egipcio, el sol se alzaba sobre Alejandría por última vez como capital de un reino libre, las aguas del Nilo seguían fluyendo. Los templos aún se alzaban majestuosos, pero algo había cambiado para siempre. Egipto, la tierra de los faraones, el país que había resistido milenios, estaba a punto de caer. En los pasillos silenciosos del Palacio Real, Cleopatra caminaba sola. Sus pasos resonaban entre columnas cubiertas de inscripciones que hablaban de dioses, victorias y eternidad. Pero ni los dioses ni la eternidad parecían escucharla ya. Roma estaba a las puertas, y con ella llegaba el final de una civilización que había sido la cuna del mundo antiguo. Desde la muerte de Marco Antonio, el destino del país estaba sellado. Octavio había conquistado no solo el territorio, sino también el símbolo. Ya no se trataba de dominar un reino, sino de borrar su identidad. El Egipto que había deslumbrado a reyes y conquistadores se convertía ahora en una provincia más del Imperio Romano. Cleopatra lo sabía, pero no estaba dispuesta a entregarse viva. Había soportado guerras, traiciones y pérdidas, pero lo que no podía permitir era ser humillada, convertida en trofeo del enemigo. En el fondo de su alma aún ardía el orgullo de los faraones. Se dice que en sus últimos días recibió a Octavio en su palacio. Él, frío y victorioso, le ofreció clemencia a cambio de su sumisión total, pero Cleopatra, con la mirada firme, le respondió que los faraones no se arrodillaban. Esa fue su última negociación. Tras su partida, la reina ordenó cerrar sus aposentos. Vestida con oro y lino blanco, rodeada de incienso y de las imágenes de Isis, se preparó para su última decisión. Llamó a sus sirvientas más fieles, y entre joyas y silencios, trazó el final de su historia. En algún momento de aquella tarde, una serpiente, símbolo de realeza y divinidad, fue introducida en una cesta de higos. Cleopatra la tomó con serenidad, y mientras el veneno recorría su cuerpo, se dice que sus últimas palabras fueron: «No permitiré que Roma me vea encadenada». Cuando los soldados de Octavio irrumpieron, la encontraron inmóvil, serena, con una expresión de dignidad intacta. A su lado, yacían sus dos sirvientas, que la habían seguido hasta el final. Así murió la última faraona de Egipto, y con ella, terminó una civilización que había durado más de 3000 años. El Nilo siguió su curso, los templos quedaron en ruinas, y Roma se apoderó del tesoro, del trono y del mito. Pero lo que Octavio no pudo conquistar fue la leyenda. Cleopatra se había asegurado de ello, porque en su muerte selló su eternidad. Egipto caía, pero su reina ascendía al lugar donde siempre había pertenecido, al reino de los inmortales. El mito de la serpiente y el suicidio, el final de Cleopatra, es uno de esos momentos donde la historia y la leyenda se entrelazan hasta volverse indistinguibles. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en sus últimos minutos, pero todos coinciden en algo: su muerte fue una obra maestra de dignidad, poder y misterio. Los romanos la querían viva, encadenada, humillada ante el pueblo de Roma. Querían mostrarla en el desfile triunfal de Octavio, como un trofeo de guerra,
la reina vencida que había osado desafiar al imperio. Pero Cleopatra, incluso prisionera, seguía siendo una faraona, y ningún faraón se arrodilla. El 12 de agosto del año 30 Alto, Calle, la última reina de Egipto, escribió el último acto de su vida. En su cámara adornada con oro, perfumes e incienso, se vistió con su manto real y su corona. Junto a ella estaban sus dos sirvientas más leales, Iras y Charmión, las únicas testigos del fin de una era. La versión más famosa dice que una cobra egipcia, símbolo de realeza y de la diosa Isis, fue introducida en una cesta de higos. Cleopatra la tomó con serenidad, la colocó sobre su pecho y esperó. La mordida fue silenciosa, pero el mensaje fue eterno. Prefería morir como diosa antes que vivir como esclava. Para los egipcios, la serpiente, el Uraeus, no era un simple animal, era el emblema de los faraones, el fuego divino que protegía a los reyes. Al permitir que la serpiente la mordiera, Cleopatra no se suicidó, se consagró, transformó la muerte en ritual, la tragedia en trascendencia. Pero otros relatos cuentan versiones distintas. Algunos dicen que usó un veneno elaborado por sus médicos, una mezcla de hierbas letales cuidadosamente dosificadas. Otros que fue envenenada por orden de Octavio, quien quiso evitar que su muerte empañara su victoria. Nadie lo sabrá jamás. Lo cierto es que cuando los romanos irrumpieron en su habitación, encontraron a Cleopatra reclinada en su trono, inmóvil, serena, con el rostro tranquilo. No había miedo, ni desesperación, solo una paz que parecía sobrehumana. A su lado, Iras moría lentamente, mientras Charmión colocaba la corona sobre la cabeza de su reina. Cuando un soldado le preguntó, ¿fue esto obra de Cleopatra?, ella respondió con su último aliento, sí, fue digno de una reina. Ese fue el final, pero también el comienzo del mito. Cleopatra no murió derrotada, murió en control. No fue prisionera, fue inmortal. Roma la venció en la guerra, pero ella venció al tiempo. Su muerte no fue una rendición, sino una última declaración de poder, que incluso frente al imperio más grande de la tierra, una mujer podía elegir su destino. Y así, la serpiente no fue su verdugo, sino su corona final. Cleopatra eterna, mito, cine y cultura popular han pasado más de 2000 años, y sin embargo, el nombre de Cleopatra sigue vivo. Su historia no terminó con su muerte, ni se perdió entre las arenas del Nilo. Al contrario, con su último aliento, nació una leyenda que jamás moriría. Cleopatra trascendió el tiempo. Su imagen fue reinventada una y otra vez, por los romanos, por los poetas, por los pintores, por el cine. Cada generación la volvió a mirar con nuevos ojos, intentando descifrar quién fue realmente esa mujer que conquistó imperios sin levantar una espada. En la Edad Media, la presentaron como una tentadora peligrosa, símbolo del pecado y del deseo prohibido. En el Renacimiento, los artistas la pintaron como una reina trágica, hermosa y sabia, que prefirió la muerte antes que la humillación. Y en el siglo XX, el cine la convirtió en un icono inmortal. Desde Elizabeth Taylor con su mirada felina y su corona dorada hasta las interpretaciones modernas que la muestran como una estratega brillante, Cleopatra sigue siendo el reflejo de todo lo que el poder, la inteligencia y la belleza pueden representar en una sola persona. Pero más allá de las películas, los retratos y los mitos, lo que la hace eterna es su esencia. Cleopatra no fue solo una reina, fue una idea. La idea de que una mujer puede desafiar las reglas, conquistar el respeto de los poderosos y moldear el destino de naciones con la fuerza de su mente. Su legado trasciende la historia porque nos habla de algo profundamente humano, el deseo de dejar huella, de desafiar al tiempo, de escribir nuestra propia historia, incluso cuando todo parece perdido. Y en eso, Cleopatra no fue solo la última faraona. Fue la primera reina moderna, una mujer que entendió que el poder no está solo en el trono, sino en la capacidad de inspirar, de resistir y de ser recordada. Hoy, su nombre sigue vivo en la literatura, la música, el arte y hasta en la moda. Su historia continúa siendo contada porque, en el fondo, todos llevamos un poco de Cleopatra en nosotros, ese deseo de no rendirse, de desafiar lo imposible,
de dejar una marca en la historia. Cleopatra venció a la muerte, y tú, que estás viendo este video, acabas de revivir su historia. Así que, si quieres seguir explorando los misterios del pasado, las historias de reyes, dioses, batallas y civilizaciones olvidadas, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje a través del tiempo, porque aquí, en este rincón del conocimiento y la historia, las leyendas no mueren, renacen, y como Cleopatra, tú también puedes descubrir el poder detrás del mito.